Bendiciones, Dios me lo bendiga. Soy hermana Gypsy por aquí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos dejaste aquí, Señor, para aprender de ella, para poder ayudar nuestro espíritu, ayudar a nuestro ser más como tú, Señor, menos que nosotros mismos, Señor. Ayúdanos con tus palabras, Señor, a ser esa persona que tú quieres de nosotros, Señor, esa persona como tú, humilde, amable, pensar en otros, en una persona que enseña ese amor que tú nos enseñaste primero, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan hermoso, tan glorioso, majestuoso. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, hermoso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Te digo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Quería repartir una palabra que tenía aquí hace un tiempito, pero no ha tenido el tiempo de repartirla a ustedes porque estaba haciendo tarea y cosas. Ay, tú sabes, formándome, aquí estoy formándome más y más porque uno tiene que aprender más todos los días. No se trata de aprender una cosa y quedarse en eso, no, hay que aprender y seguir adelante la próxima para aprender las próximas cosas. No nos podemos quedar en una estación. Entonces, la parábola del buen samaritano vamos a leer hoy. ¿Ustedes conocen esa palabra? La palabra del buen samaritano se trata de, vamos a leer. Versículo clave es Lucas 10 del 25 al 37. El tema de hoy es el amor al prójimo. Vamos a leer Lucas 10 del 25 en adelante. Jesús proclama la parábola del buen samaritano. He aquí, un intérprete de la ley se levantó, dijo, para probarle, Maestro, y haciendo qué cosas haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó por largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniéndole en su calagadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, a partir, sacó 2 denarios y los dio a la monera y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién
pues de esos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Gloria a Dios. Esta parábola se trata de cómo un maestro de la ley, una persona que sabe de la palabra, que creía que por saber de la palabra se puede heredar la vida eterna. Y no se trata de eso. Ganar la vida eterna se trata de amar a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de amar, leer, de orar. No se trata de enseñar ese amor que tenemos que enseñar a otros. Cuando los otros se caen, tenemos que levantarlo. Cuando los otros fallan, también tenemos que levantarlo, porque tenemos que pensar como Jesús, ser humilde, amable con otros. No podemos que si un hermano de nosotros se cayó de alguna forma y lo vemos caído, no podemos desapegarnos de él para que no nos contaminemos. No, tenemos que levantarlo, tenemos que aconsejarlo, tenemos que consolarlos para que ellos puedan levantarse otra vez, porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús quiere que nos levantemos y nos amemos uno al otro. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí lo que yo puse, porque yo estudié esta parábola un ratico y fue muy edificante esta palabra. En la parábola del samaritano, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredé la vida eterna. Y un intérprete de la ley era un experto religioso judío, un escriba que estudiaba, conocía y explicaba la escritura del Viejo Testamento llamado Torá. El Viejo Testamento, los 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés con el dedo de Dios, maestro de la ley judía de Moisés, se llamaba maestro en griego que nomikos. Nomikos, peritos de la ley, una persona con conocimiento del Torá. Este quiso probar a Jesús. La palabra probar es dokimazo, probar, someter a prueba, con la expectación de aprobar. Este hombre no quería aprender de él, sino hacerle una trampa. Lucas 10:25. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lucas escribió este libro por investigación. En su narración escribió que se puso de pie. Eso quiere decir que lo confrontó, como una forma diciéndole que lo confrontó. Este fariseo no era sincero, era solo rechazando a Jesús. Por eso Jesús lo llevó a su terreno y le dijo: ¿qué está escrito en la escritura? ¿Cómo lees? O sea que Jesús sabía ya la intención de su corazón, sabía por qué él estaba confrontándolo. Por eso que él lo llevó a lo que él sabe, que es la escritura. ¿Y cómo está escrito en la ley? ¿Cómo es? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo a ti mismo. El corazón es donde nuestras emociones, amor, deseo sale. Esto determina nuestra manera de vivir. Por eso hay que mantener nuestro corazón puro, porque de él mana la vida. Todas las acciones, palabras, decisiones que hacemos, no deje que nadie te dañe tu corazón.
No deje que nadie te dañe tu corazón con las cosas que te dicen, con las cosas que, con las cosas que te hacen. No deje que nadie te robe tu corazón, porque de tu corazón de- ahí es que se detiene lo que te va a pasar, tu destino. Como tú llevas tu corazón, es como tú te vas a presentar a las personas, como tú te vas a, a unir con la persona, como tú vas a pensar de la persona, porque algunas veces uno piensa mal de la persona y es porque su corazón está un poquito dañado. El corazón es donde nuestras emociones, amor y deseos salen. Eso determina nuestra manera de vivir. Porque un versículo nos dice de que de, la, de lo que sale de ti es lo que sale del corazón. Lo que tú piensas es lo que tú tienes en el corazón. Por eso hay que mantener nuestro corazón puro para que mana todas las acciones, palabras, decisiones que hacemos. No deje que nadie te dañe con rencor, envidia o maldad. Mateo 11:29. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallarás descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil. El corazón humilde es aquel que reconoce sus limitaciones, valora a los demás sin superioridad y depende de Dios. El corazón refleja obediencia, gratitud, la falta de egoísmo sincero y abierto para las personas. O sea que este corazón es abierto para darle el amor a las personas, no importando de dónde vienen, no importando de dónde son, sino dándole ese amor, abriéndole su corazón. Este corazón refleja obediencia, gratitud y falta de egoísmo, sincero y abierto para las personas. Cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo en intimidad, este es el corazón que recibimos, un corazón que se alegra de las bendiciones ajenas y no busca reconocimiento propio. Dios escudriña los corazones de todos. Nadie puede escondérselo de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero no por ser perfecto, sino por un corazón que busca a Dios y se arrepiente sinceramente de sus pecados y deseando hacer la voluntad divina, a diferente de Saúl, que se apartó de Dios. Aunque David tenía un corazón conforme de Dios, él cometió adulterio y se juntó con Betsabé, una mujer casada, la mujer de Urías. David sabía que ella era una mujer casada, pero como él era rey, por su arrogancia y orgullo, no le importó matar a Urías. O sea que por su orgullo y por su venganza, o sea, por su orgullo, por lo que se le prive que es, no le importó matar a otros, no le, no sintió nada por ellos cuando lo hizo. David no amó a su prójimo, sino que pensó en él mismo, egoísmo. Filipenses 2, 3, 4. Su acción trajo consecuencia, por eso Jehová envió a Natán a David, porque lo que David hizo fue desagradable en los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 12:25. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Medidas, a causa de Jehová. El Padre es el que nos une en un espíritu y sin él no podemos. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. El término prójimo proviene del latín proximos, que significa más cerca. O sea que el prójimo es a quien tú te acercas, el prójimo es el que está alrededor de ti. Todos tenemos prójimo porque tenemos mucha gente cerca, pero le llama prójimo a alguien que tú te acercas. Prójimo es el sentido líder de judío antiguo, es alguien perteneciente al mismo pueblo,
cultura o religión, es decir, otro judío. Los judíos tenían una visión condicionada a las acciones de los miembros de la comunidad. La ley de ellos no les exige amar o cuidar a alguien que no fuera reconocido cerca. Ellos tenían una visión limitada, pero Jesús introduce una redefinición radical del concepto del prójimo mediante la parábola del buen samaritano. O sea que Jesús pudo explicar lo que significa prójimo, porque para los judíos el prójimo era la gente que se comunicaba con él, la gente que siempre estaba con ellos, la gente que pertenecía de ese pueblo, porque los judíos nada más se juntan con judíos. Ok, el prójimo no es simplemente el que se acerca, sino el que decide acercarse. La acción de samaritano lo convierte en un prójimo del herido, porque decidió acercarse y viéndolo sintió misericordia. Los descendientes de Abraham se consideran puros y menospreciados a los samaritanos. Con esta parábola, Jesús le presentó enseñando al judío que debemos amar a todos iguales. O sea que Dios nos enseña, Jesús nos enseña con su palabra que debemos amar a todos iguales. No porque algunos están más cerca de nosotros o algunos es que nos juntamos. No, tenemos que amar a todos. Y si no tienen amor por alguien, eso quiere decir que nuestro corazón no está bien todavía. Eso quiere decir que no estamos sanos, porque tenemos que amar hasta nuestros enemigos, dice la palabra. Juan 13, 34, 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os amado, que también os amáis unos a otros. En eso conocemos todo lo que sois mis discípulos, y tuvieses el amor los unos a los otros. O sea, esto no quiere decir que no es un mandamiento nuevo, porque Dios sigue diciéndonos esto desde que comenzó a lo primero, que tenemos que amar a nuestro prójimo. No porque son cerca de nosotros, no. Tenemos que amar a todos iguales, no por lo que siempre están en equipo, no. Amar a todos. Amar a tu prójimo no es un nuevo mandamiento, pero amar de la manera de Cristo, sí. Como discípulos de Cristo debemos amar a los demás con el mismo amor que Jesús tiene por nosotros. Amar así a otros no solo traerá a los no creyentes, sino también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en este mundo lleno de maldad. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero el amor es fiel y él los fortalecerá y protegerá del maligno. El verdadero prójimo ama incluso a sus enemigos, como le dije antes. Los samaritanos eran descendientes de Israel, que se habían rechazado que habían mezclado con la gente de otros pueblos después del desierto de Israel por los asirios. Los asirios eran un ejército fuerte, entrenado, visionados, que conquistaban muchas tierras. Su imperio se extendió de Egipto hasta el Mediterráneo. Pero a pesar de su gran fuerte reino, cayeron porque eran malos, hacían el mal al prójimo. No tenían a Dios en sus corazones. Y si no tenían a Dios en sus corazones, no vemos cuando hacemos lo malo en las personas. O sea que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no nos parecemos a Jesús, no sabemos cuando hacemos algo mal y lo hacemos sin pensar y lo hacemos sin saber, porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros hacemos algo malo, el Espíritu nos confronta, el Espíritu
nos dice algo está en mal en nosotros, para que nosotros arreglemos la forma que somos. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os modéis y coméis unos con otros, mirad que también no os consuman unos con otros. Cuando los creyentes dejan de ser motivados por el amor de Cristo, comienzan a criticarse unos con otros. Dejan de ver lo bueno de la persona y sus defectos. Y ahí es que perdemos la unidad. Los chismes, las críticas son obras de la carne. Si siente que ganan la crítica o alguien solo piensa en sus buenas cualidades. O sea que si tú piensas, si tú piensas en tu corazón que alguien está haciendo algo malo o alguien no hizo algo bien o te hizo algo mal, no piense en eso, porque algunas veces la gente no sabe cuando tienen un problema y lo hacen sin pensar. Lo que tú tienes que pensar en vez de odiar a la persona, en vez de separarte de la persona, en vez de pensar más de la persona, tienes que orar por ellos para que ellos sean restaurados. Y también tiene que pensar las buenas cualidades que tiene esa persona, que no son todas malas, sino hay buenas cualidades en la persona, que esa persona necesita ser sanada y no porque tiene todavía chisme, críticas en su corazón. Si siente la gana de criticar a alguien, solo piensa en sus buenas cualidades. Pensar en sus buenas cualidades te ayuda a pensar como Jesús y darás los frutos del Espíritu que son amor, paz, paciencia, Trinidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Proverbio 18:8. Las palabras del chismoso son como bocadillos suaves y penetran hasta las entrañas. Gloria a Dios. Que alguna vez los chismes son medio dulces, que quiere uno comer más, saber de lo que, qué fue lo que pasó, qué esto, qué lo otro. Esos chismes no pertenecen a Dios. Uno de los retos más profundos que enfrentan las comunidades de fe es mantener la comunión y el amor más fraterno en medio de diferentes legítimos de opinión, estilo y preferencia. Cuando tenemos amor por otros en nuestro corazón, el pensar diferente y el ver las cosas otra forma, no importa porque el amor nos mantiene unidos. No todos fuimos hechos para una sola función. Todos tenemos que pensar diferente porque somos diferentes y tenemos diferentes visiones. Dejen de ser orgullosos pensando en que es solo como ustedes piensan. Hay que aceptar con humildad y a las personas a sus formas distintas de expresar su fe. Saber esto nos da más entendimiento de las personas y deja de juzgarlo por lo que son y piensan. La madurez espiritual se trata en conocer que todos tenemos valores y prácticas diferentes, practicamos diferente la forma de nuestra fe y no debemos desacreditar lo que otros valoran o cómo practican su fe. Juzgando trae división en nuestras iglesias y contradice el mensaje de la unidad, gracia del evangelio. Santiago 2:1-9. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin aceptación de persona. Aquí Dios nos llama a amarnos uno al otro, no importando las diferentes visiones que tiene la persona, no importando, porque hasta que no nos volvemos unidos como iglesia, no vamos a ser fuertes. Tenemos que unirnos como iglesia y aceptar a la persona. Jesús no solo le dijo esta parábola para enseñar, sino también para sanar los corazones. La compasión no tiene
fronteras. Si alguno puede detenerse por ti, tú también puedes ayudar a detenerte por otros. O sea, si alguien se detiene a ayudarte a ti, a salvarte a ti, a hacer algo por ti, también tú tienes que hacer algo por otra persona. No nada más pensar que te van a hacer a ti. 3 tipos de personas. El primero fue el sacerdote. Ese pasó de largo. El segundo, levita. También pasó de largo. Y ambos sabían la ley y ambos representaban una religión. Pero ninguno se detuvo, ninguno tuvo compasión. Era gente que servían a Dios, que siempre están en el santuario. El tercero fue el samaritano. Ese fue que se detenió, que se paró y, ayudó a la persona. Porque era considerado, él, o sea, él era rechazado porque los samaritanos los rechazaban porque se juntaban con otras personas. Para ellos, porque eran considerados impuros, los judíos no se relacionaban con ellos, se evitaban y se despreciaban y se maldecían mutuamente. El samaritano fue el único que se detuvo. O sea, el que ellos pensaban que era impuro, que era diferente, que no era de ellos, él fue el único que se paró a ayudar a la persona. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que estos judíos nada más pensaban en sí mismos, nada más ayudaban ellos uno al otro, pero no ayudaban a otros. No ayudaban a los samaritanos. Pensaban que ese samaritano, ¿quién es ese? Pero mira quién fue. El samaritano fue el que se paró a ayudar al otro. Tenía más misericordia de otros que ellos mismos. Eso es horrible. Nosotros tenemos que amarnos uno al otro y no pensar en nosotros mismos. Vamos a leer una historia aquí. Lucas 18 al 30. Lucas 18. Al 30. Jesús habla con un joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyéndolo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrar el reino de Dios. Cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entró un rico en el reino de Dios. Y eso es verdad, porque hay muchos ricos que tienen mucho dinero y se acostumbra. Entonces, cuando le dice aquí Jesús que vende todo, va a decir: wow, yo no puedo vender todo, ya perdí la vida eterna. Aleluya. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es posible para los hombres, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que Dios está diciendo que esto es posible nada más con Dios. Nada más si tenemos a Dios en nuestro corazón. Porque si no tenemos a Dios, no podemos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Él para tener ese corazón de dar, ese corazón de... Y yo creo que Jesús le dijo que vende todo, diciendo para probar su corazón. Porque
no, uno no va a vender todo para hacerlo a los pobres, porque siempre va a haber pobre, pero Jesús quería probar su corazón. Y lo que oyen esto dijeron, ¿quién puede probar poder ser salvo? Él les dijo, lo que es importante para los hombres es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos para el reino de Dios que no haya de recibir mucho más de este tiempo y el siglo venidero de la vida eterna. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que si nosotros dejamos todo para seguirlo, hay una recompensa. Hay una recompensa con eso. Aquí, aunque tú no la veas, tú la vas a ver. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él va a hacer lo que Él te dijo. Si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir. Solo ten paciencia porque va a llegar. Porque Él prueba a la persona a ver si, con la abundancia que te va a dar, a ver si tú puedes aguantar. O sea, Él te está entrenando para poder darte todo lo que es para ti. Es que el dirigente rico, este líder estaba seguro de que por su comportamiento iba a heredar la vida eterna y quería que Jesús lo evaluara y le diera una tarea. Pero la tarea que le dio fue que vendiera todas sus posiciones, algo que no iba a hacer, dejándolo saber que no podemos heredar la vida eterna por nuestras propias fuerzas, sino con Jesús en nuestra vida que hace posible todo. Él llama a Jesús bueno y Jesús le respondió, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. Eso dejándolo saber que quien él hablaba no con un humano sino con el mismo Dios. El Salvador no se puede ganar sino en un regalo de Dios. O sea, la salvación no se puede regalar. Ya tenemos la salvación porque es un regalo de Dios, pero tenemos que mantenernos unidos con Dios para poder llegar a la salvación. Gloria a Dios. La salvación no se puede ganar sino que es un regalo de Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Creyendo que Jesús murió por nuestros pecados y teniendo un corazón, el corazón de Cristo, amándose a otros, podemos ser salvos porque Él nos guía por la verdad. Efesios 2, 8, 10. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique, porque somos hechuras suyas, creado Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ella. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está enseñando Jesús que con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Tenemos que hacerlo solo con Él. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es donde nuestras emociones, amor, deseos salen. Ya ustedes saben que tenemos que cuidar nuestros corazones, tenemos que amarnos unos al otro, porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que rechace personas porque se juntan con otros o porque no son del mismo clan o del mismo cosa, no. Desde que tú te acercas a una persona, ya tú eres su prójimo. Eso es lo que quiere decir Dios. Dios me lo bendiga, déjame dejarlo ahí ya. Que Dios me lo bendiga y espero que aprendieron algo de esta enseñanza. Bye.